Que las economías regionales están en crisis en Argentina es una frase que se repite casi desde el principio de los tiempos. Muchos medios lo presentan desde una perspectiva simplista, donde el problema parece resumirse a una cuestión de rentabilidad empresarial ligada a la caída de precios y demanda internacional. El problema es que la situación atenta en primer término contra los eslabones más débiles del complejo productivo, los pequeños y medianos productores, quienes no han podido o no han sabido quizás reaccionar ante una estructura de mercado oligopsónica, que constituyó un modelo agrícola excluyente para quienes no alcanzaron cierta escala y tecnificación. Para la fruta y horticultura del Alto Valle, el impacto de este proceso fue realmente letal por la falta de coordinación de estrategias sumado a falsos diagnósticos, lo que transformó a la exportación de frutas en un negocio financiero. Nosotros estamos en una colonia que tiene unos 90 años aproximadamente. Y hasta la década del 70, realizando todos los trabajos, era una colonia muy floreciente. Todo el valle en general, porque bueno, el único productor de frutas de pepita en el hemisferio sur era la Argentina. A partir de la década del 70 se empieza a incorporar Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, después entra Brasil, ahora está Uruguay, y básicamente son países que tienen muchísima más estabilidad económica que nosotros. Y entonces se empieza a deteriorar de alguna manera la cadena de comercialización, de exportación de nuestras frutas. Si bien el consumo interno se suplía, pero acá se producía para exportar. Y a partir de que empiezan a haber esas diferencias, o sea, el efecto de una inflación constante y que las nuevas tecnologías en fruticultura no han abaratado los costos como puede ser la siembra directa en agricultura, ¿no es cierto? La exportación comenzó a concentrar la comercialización en un grupo muy reducido de empresas, escenario que deterioró progresivamente el valor final que se paga al fruticultor por el producto, el cual se entrega a estos actores que tienen cada día mayor capacidad de fijación de precios. Sin la intervención del Estado, la que muchos críticos consideran que hubiese sido vital, y con una estrategia de acumulación de capital, aseguran que los exportadores promovieron la desigualdad de poder en esta producción. Nosotros que somos productores desconocemos mucho de la actividad financiera y bueno, y eso fue un poco, entre comillas, como yo lo llamo, el famoso holocausto de la producción en el Valle de Río Negro de manzana y pera. De a poquito fueron cayendo porque bueno, al no ser un negocio solamente productivo sino financiero y al no manejar esa variante, bueno, los productores se fueron desfinanciando y retirándose y fundiéndose directamente. De hecho, de pasar de una agricultura familiar o de empaques familiares, de cientos de empaques familiares, se fue concentrando la economía, ¿no es cierto? Y hemos llegado al día de hoy que hasta las empresas internacionales se han retirado. El productor frutícola se transformó en la figura más vulnerable del esquema productivo, frente a la introducción permanente de nuevas exigencias ligadas a la calificación para la recolección y el acondicionamiento de la fruta, que lo condujeron a una dependencia con agentes de empaque y comercialización, por la imposibilidad de resguardar su producción en espera de mejores condiciones para la negociación. Esta situación se intentó subsanar en parte unos 10 años atrás con aportes del gobierno nacional para la creación de estructuras afines en manos de los productores de base, entregando plantas frigoríficas a modelos cooperativos. En distintas comarcas, y esta una de ellas, nos empezaron a hacer la consulta, se empezaron a hacer diagnóstico y nos ofrecieron que podía haber una medida para ayudarnos, para retener un poco la fruta, no tener que entregar obligadamente. O sea, para hacer una analogía que no es la correcta, el frigorífico funciona como un silo bolsa. Nosotros cosechamos en tiempo y forma cuando se permite y se guarda la forma, se guarda la fruta y bueno, y después se prorratea la venta, que es diferente que salir a cosechar y entregarla urgentemente la fruta, y entonces no se podía defender, uno tenía que hacer cualquier negocio.
Una de estas estructuras se otorgó a la cooperativa frutihortícola de Campo Grande de Río Negro Limitada, una inversión orientada a contener unos 400 productores regionales, quienes debían poner en principio la tierra para que se erija allí la planta proyectada. Se cumplió la primera etapa, que son 4 cámaras. Vieron que nosotros éramos bastante responsables, o sea que nos organizamos, formamos la cooperativa, nos pidieron qué más necesitan, y la verdad que si lo podríamos agrandar sería lo ideal. Nos dieron una segunda etapa, nos agrandaron el frigorífico nuevamente con otras 4 cámaras más. Hoy tenemos una capacidad de 2.400.000 kilos de guarda. Después de pasado unos años dice, bueno, ¿qué más haría falta? Y la verdad que un galpón de empaque no vendría mal. Bueno, nos mandan a que elijamos la máquina, que tiene que ser una máquina nacional. La elegimos la máquina, siempre con la asistencia del Ministerio de Agricultura de Nación, con la ayuda de la Intendencia. Bueno, elegimos la máquina y nos hacen el galpón de empaque. El poder vender la fruta en el segundo semestre, el poder tener muy bajos costos de frigorífico, muy bajos costos de la logística, de llevar la fruta a 20 kilómetros, 30 kilómetros, aparte con el problema que hay del daño de la fruta. Así que bueno, hemos pasado la tormenta, la hemos capeado la tormenta. Según un estudio de SENASA que data del año 2011, el complejo productivo frutícola que integran las provincias de Neuquén y Río Negro sumaba una superficie plantada superior a las 50.000 hectáreas, de las que se obtenían más de 2 millones de toneladas, predominando las peras y las manzanas, aunque también se generaban frutas de carozo, explotación que estaba en manos de unos 4.300 productores sobre más de 9.000 establecimientos. Los responsables de esta cooperativa aseguran que esa superficie está reducida hoy exactamente a la mitad. La producción regional cayó en sintonía y quedan apenas 1.700 pequeños productores que difícilmente vivan solo de esto. Acá el fraccionamiento mínimo es 4,5 hectáreas. O sea que el productor más chico tiene 4,5 hectáreas. Y hoy en día, la maquinaria que hay que utilizar para esas 4,5 hectáreas es el doble o el triple del valor de la tierra. Como si yo tuviera que hoy hacer una estratificación de los productores, tenemos productores chicos y medianos, que entregan la fruta, que la entregan a la exportadora. Tenemos cooperativas que hacen todo el proceso, no solamente de guarda, sino también de empaque. Y después tenemos los productores que son rentistas, productores que tienen una segunda o tercera actividad. Entonces eso se nota, en las parcelas se nota, es muy visible. Vos ves hoy un productor mediano o chico que es solamente productor y hace lo que puede en la finca. Y ya vas a las chacras de las empresas y vos ves que es otra historia. O el productor que tiene una renta extra, también es otra historia. La cooperativa frutihortícola de Campo Grande de Río Negro Limitada es el fruto de un trabajo mancomunado entre los fruticultores de esa zona y el INTA, tendiente a extender sus ventas de forma directa con mercados en diversas provincias, pensando incluso en la posibilidad futura de exportar. Para ello resultaba fundamental solucionar el tema de la conservación de las frutas y mejorar el empaque como un valor agregado indispensable para que pudieran crecer, lo que solo sería posible mediante la unificación. Bueno, en la cooperativa somos 16 socios, los cuales guardamos fruta acá en las cámaras, las 8 cámaras estas que tenemos, y bueno, hacemos todos los balances anuales y tenemos un administrativo que nos hace toda la entrada y salida de fruta del frigorífico. Y bueno, empezamos ahora con la cosecha de la pera y después con la manzana, y se guarda fruta hasta más o menos hasta diciembre del año que viene, porque le hacemos un proceso de Smart Fresh a la fruta, el cual le saca la madurez, le para la madurez y bueno, se conserva como recién cosechado. La planta cuenta con 8 cámaras frigoríficas de atmósfera controlada para el cuidado de manzanas, peras, ciruelas y cerezas de los productores de esa zona. El área de Campo Grande tiene reconocidos unos 150 fruticultores, de los cuales un 80% son pequeños y medianos.
La necesidad de unirse surgió cuando las empresas empacadoras les cortaron la cadena de pagos y el precio ofrecido por la fruta no alcanzaba a cubrir los costos de producción, iniciando así una marcha que los llevó a prescindir de las mismas. Nosotros somos 16 productores en este momento. En su momento se hizo una convocatoria y quedamos 16 nada más porque la gente no creyó en el proyecto, esa es la realidad. Y bueno, nosotros parte de la producción se entrega para exportar y otra parte se retiene para el mercado interno. No nos olvidemos que hoy en este cordón de 120 kilómetros tenemos 1 millón de personas, o sea que hay un mercado potencial importante, que eso no existía hace 60 años, 70 años, y ni que hablar para la línea sur o la Patagonia más extrema, ¿no? Así que nosotros estamos en ese proceso de tratar de a poco de comercializar el 80 al 100% de nuestra fruta, sin tener que llegar a exportarla. Ahora estamos intentando juntarnos todos y comercializar todo junto. Vamos a ver si este año ya lo podemos empezar, o comprar algún camión, algo, ir a Bariloche y vender nuestra producción, pero ya todo en conjunto, porque teniendo volumen, más volumen hace más cosas, ¿no? Este modelo les permitió obtener un valor que llega a triplicar el precio que se paga habitualmente a los productores que entregan su fruta a los grandes operadores del negocio, sea para el mercado interno o exportación. Los valores de referencia hoy llegan hasta 26 y 27 centavos de dólar por kilo para peras y manzanas por igual, cifra que se sitúa muy por debajo del costo histórico de 30 a 32 centavos. La ausencia de incentivos económicos fue limitando el desarrollo productivo, obviamente, cuando las exportaciones se concentraron en un grupo reducido de empresas. Y la pregunta es por qué los fruticultores llegaron a ese extremo. Pasa que no fue una degradación violenta donde te hace reaccionar, fue una degradación muy lenta. Entonces todos, como productor agropecuario, que nos pasa a todos, agricultores y ganaderos, siempre estamos pensando en que el futuro va a ser mejor. Y no nos dimos cuenta que el tsunami venía, y cuando nos agarra el tsunami de no poder comercializar por no tener competitividad, no teníamos capital. Y sin la ayuda, y en el caso nuestro, del Ministerio de Agricultura, de Luis Vito, de los ingenieros que nos dieron una mano, que nos apoyaron en esto, no hubiéramos logrado nada. O sea, hoy nosotros acá no estaríamos si no hubiéramos tenido esto. Aquí el movimiento cooperativo, con el apoyo institucional y la asistencia del gobierno, cambiaron la historia de los productores regionales, pero hablamos lamentablemente de un espectro muy reducido. La realidad indica que este emprendimiento debería servir de ejemplo para muchos otros grupos. Más el modelo de frigorífico y eso, de guardar la fruta, es espectacular, porque uno, por ejemplo, puede pensar que a fin de año la va a vender más la fruta. Por ejemplo, este año la manzana se está vendiendo muy bien, la fruta que quedó, el kilo, a unos precios que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a llegar. Entonces, bueno, eso es un retorno muy bueno para el productor. Por ejemplo, en la producción de la chacra también, porque tenemos nuestras chacras están más ordenadas, todo, porque todo pasa por la rentabilidad acá. Si hay un negocio que no es rentable, y bueno, de a poquito te va fundiendo y empezás a abandonar las chacras, y bueno, pasa como muchos productores, está todo muy abandonado. Los productores aseguran que sus estándares de calidad se equiparan con los que logran los grandes procesadores, ya que muchas tecnologías de las que estos hacen ostentación sirven para acelerar diversos procesos, pero no marcan una diferencia cualitativa en el producto final. Buscando el posible origen de ese proceso de absorción que sufrió el sector primario, uno de los dirigentes cooperativos cita la falta de diagnóstico y la destrucción de lo que en el ambiente denominaban como la pizarra de la fruticultura. Eran los remates de fruta embalada en Buenos Aires, que era el remate en su momento, la Corporación Frutícola Argentina, el remate de la Asociación de Productores Argentinos, el remate de Saldías, donde se comercializaba no solamente la fruta de pepita, sino el cítrico. Si uno vamos hacia la historia, vamos a encontrar nombres emblemáticos de la fruticultura que han desaparecido al destruirse el remate. O sea, al no haber una referencia, vos tu producción, si no tenés referencia, la entregás. Se entrega en comisión
Y cuando uno entrega, no la vende, es un riesgo económico grandísimo. Y convengamos, la fruticultura nunca ajustó por inflación, pero todo lo que rodea a la fruticultura, insumos, todo lo que lo rodea sí ajusta por inflación. Entonces yo creo que el drama más grande ha sido un estado de inflación permanente. De cara al futuro, un objetivo básico es eficientizar la producción y elevar la calidad del producto, con recambio de variedades y mejora de los procesos, para lo cual cuentan con el debido asesoramiento profesional, buscando incluso una diversificación que eleve la rentabilidad de las chacras. Y la chacra tiene que producir de todo. En el caso nuestro, nosotros empezamos a producir cereza, seguimos con la pera y la manzana, después plantamos zapallo. Ahora estamos pensando en hacer esparragueras para empezar antes también, con espárrago. Entonces, produciendo la tierra siempre y vendiendo uno las cosas es rentable. En este momento tenemos una horticultura incipiente, pero se está yendo a una horticultura más tecnificada, se está yendo al cultivo de maíz bajo riego. Hay muchas alternativas, pero vuelvo a insistir, es a riesgo propio del productor que está totalmente desfinanciado. Hay un gran cambio de mano de la tierra, un gran cambio de mano y casi a precio vil. No sé si se me entiende. Para ser muy gráfico, yo como fruticultor, si estoy al lado del pueblo, voy a vender muy bien mi finca. Si ya estoy a 2 kilómetros, y la voy a tener que regalar.